Mariel decía, hablaba de la violencia, de la falta de trabajo y de estas cosas, pero volvamos al núcleo escolar, al colegio. No tenemos derecho a meternos en eso, pero tienen derecho de la idea de poner cámaras de video en los colegios para controlar a los alumnos, cuando el problema no son los alumnos en sí, sino todo lo que se teje alrededor de ellos, el microtráfico de drogas, la prostitución y el microtráfico de armas. Se está definiendo cuál va a ser el que va a gobernar la ciudad en las pandillas, en los colegios. ¿Y dónde se da con mayor asiduidad? En los grandes núcleos que han hecho mal hechos, porque si es para eso está mal hecho. Yo me acuerdo incluso que en uno de los primeros casos, cuando se inauguraron estos módulos grandes, se dio, la prensa mostró un caso de microtráfico, qué sé yo, le construyeron unas torretas, sí, como en las cárceles, y pusieron un gendarme ahí. De nuevo yo voy a lo simbólico, sí, tremendamente simbólico de ese acto, y además un poco muestra la contradicción, ¿no?, de que vos le reclamás un poco al gobierno de la ciudad que atienda estos temas de fondo, y no es nuestra competencia. Claro. Y sin embargo sí pueden policializar un módulo educativo, aunque eso sí que no es su competencia, ¿no es cierto? Pero es su competencia, ellos no la quieren ver porque te dicen desde hace muchos años que la primer competencia que tiene es dar el desarrollo humano integral. Exacto. Entonces, como hay una ignorancia de aquellas personas que solamente le entienden a poner cemento o ladrillo sobre otro, pueden haber los complejos grandes. En muchas partes están, pero es que está faltando la calidad y la calidez, y yo puedo tener servicios integrales, ¿no es cierto?, a estas infraestructuras hermosas, digamos, ¿no? O sea, debo acompañar lo integral es intangible, entonces lo intangible también tiene que recibir una asignación presupuestaria. Es como en tanto otro ámbito. Si vos peleas contra el síntoma, podés sentarte a seguir peleando durante décadas. Y el microtráfico en las unidades educativas no es por el fondo del problema, ese es un síntoma, ¿no es cierto? Y se hace mucho más visible porque en lugar de tener unidades educativas de escala menor, hemos juntado, ¿no es cierto?, y tenemos a 1.500, a 1.700 en un solo módulo. De un saque, ¿no es cierto?, con el mismo sistema de gobernanza de antes, o sea, ahí los tres directores se quieren no lo cambiaron, ¿no? Ni debían cambiar, era intangible. Entonces, por eso que yo te decía, Carlos, no es, o sea, cuando se trabajó el lineamiento general de estos módulos escolares, que quedó a nivel de lineamiento general, que después lo licitaron, ¿no es verdad? Porque vos tenés que, para entendimiento de todo, hubo que desarrollar a diseño final algo, ponerle la cara, ¿no es cierto?, para que entiendan cómo quedaría acabado cuando esto se exhibía en el Consejo Municipal. Pero toda la parte pues administrativa, social, que había que gestionarla y trabajarla vía SEDUCA con el ministerio, pero no se trabajó. Es que eso ya era mucho pedir, pero en el entendido de que no puede. Carlos, el gobierno debe ser articulador y facilitador. 56 más, fue pichando ¿no? Si al final de cuentas están ahí, hagamos 56 más y le prometemos a la población que la gestión que viene vamos a hacer 120. Está bien, pero pues lo que están haciendo es omitir sus responsabilidades, porque ellos tienen a cargo la gestión y tienen que articular. Entonces eso es lo que se les debe hacer notar y reflexionar, que no es solamente inaugurar, que es darle la gestión completa. Entonces pregunto, ¿será posible que en algún momento haya un quiebre de esto y comencemos a invertir en vez de gastar? Porque ya invertir es otra cosa. Yo creo que hace falta una grieta en este anquilosamiento político, que es el que hace que por inercia estemos... Pero serán esas las preguntas que tenemos que hacerle a los que están candidateando. ¿Cómo van a hacernos funcionar los proyectos de formas integrales? Sí. Sus propuestas, ¿qué entiende por integral? ¿Cómo me va a solucionar el tema de la vivienda?
vivienda digna, cómo va a solucionar el tema de la salud pública, ¿no es verdad? El de la movilidad urbana, porque no solamente transportar personas, ¿qué pasa con el transporte, las mercancías, los horarios, los accesos? Ojo, no tenemos, por ejemplo, carretera del norte se supone que es alto al tráfico, ¿y dónde están las vías de descongestión y acceso para evitar posibles accidentes? No, hay un problema tremendo. No te compliques, la mutualista con su prolongación te va a llegar a la Cristo Redentor. No respetan parada de transporte. Eso sí va a saltar del cuarto al séptimo. Bendita cumbre. Y ya está. ¿Cuáles paradas de transporte voy a respetar? Si no es que me pongan pues un mojón de referencia o un lugar donde me siente la parada, donde está el receso, donde está el espacio expedito para que el hombre que viene en el micro pueda hacer la desaceleración, pueda estacionarse, no interrumpa el tráfico. Es que no está lo integral. Estamos solamente al negocio de la construcción y a la inauguración. Entonces, ¿será que los candidatos vamos a aceptar que sus propuestas sean solamente negocios de construcción e inauguración? Estará pues en lo que tiene la posibilidad de preguntar. Que es un poco, a mí me deprime la verdad, cuando uno ve, conversamos un poquito sobre esto de redes sociales, ¿no? Hace un rato, sobre cómo la gente está mucho más... Es impresionante, a mí me impresiona, más informada, etcétera, etcétera. Pero aún así, a mí a veces me llega un poco la depresión cuando veo que gente informada y todo, pide que llegue alguien, un iluminado, ¿no es cierto?, o iluminada, para que sea el nuevo candidato y que llegue y arregle todo, ¿no? Es decir, tenemos la mentalidad caudillista, incluso las personas que tienen visión crítica y todo, cuando se les pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo salimos de este embrollo? Tiene que llegar alguien, ¿no? Y Valverde, candidatea de una vez. Valverde, de una vez. Estamos buscando un caudillo que reemplace al otro caudillo que ya está viejito, digamos. Y con esa lógica no vamos a salir de este embrollo, porque es parte de esta mentalidad de yo soy pasivo como ciudadano y tengo que recibir soluciones. Las ciudades son proyectos de vida, son colectivos, exactamente. Y los que tienen que administrarla tienen que tener proyectos de trabajo. Sí, es sencillo. Y estar todo el tiempo relacionándose con la gente. Señor. O sea, y que dejándose orientar, porque ya está visto, cuando los políticos se encierran, empiezan a irse, pero a la deriva. Se supone que los espacios forales deberían ser estimulados por los gobiernos. Claro. Porque ellos entonces ahí se están nutriendo de lo que piensa la sociedad. Así es en otras ciudades. ¿Sabes cuál es el problema? En este último foro que ha habido, en este último foro que hubo, fue el municipio a vender su charque y no escuchó a nadie. No se dio cuenta de lo que estaba pasando y de lo que se estaba conversando ahí, porque tienen su idea de cómo debe desarrollarse esto, que más que desarrollarse es construirse. Y cualquier idea que sea complementaria o crítica a ello es vista como un ataque o personal o como una confabulación política. O misógino, pero o es ataque personal o es una confabulación política y detrás tuyo está Hugo Siles o está Germán Antelo, alguien te está moviendo, y es unas paranoias así pero enormes, ¿no? Y entonces se cierran y no quieren saber de cualquier grado de crítica. Pero a ver, en algún momento esto va a colapsar. En algún momento va a colapsar. Dicen los especialistas que no se preocupen, dicen, los países no quiebran. Hay especialistas que también dicen, no se preocupen, las ciudades tienen altas y bajas, tienen explosiones y luego vuelven a lo mismo, o sea, no hay que preocuparse. Y yo creo que sí hay que preocuparse, porque por ejemplo, mirá, el índice de violencia que hay en Santa Cruz no es el lugar donde más delitos se cometen. Y debiéramos decir, pero por lo menos no somos los primeros en eso. Pero sí, los delitos más violentos, que no es lo mismo. Te podrán decir, pero no llegaste a ser México, entonces más o menos cuáles son los parámetros para que no colapse. Nosotros no somos la ciudad que tiene más delitos, pero sí donde se cometen los delitos más violentos. Nosotros estamos encabezando con el 52% los enfermos de SIDA de este pueblo y no he escuchado al municipio preocuparse por este problema nunca.
Y como esos comenzamos a mirar y a destapar y los encontramos todos los días. Entonces yo pregunto, ¿vamos a colapsar? ¿Qué hacemos para evitar colapsar? Yo creo que las ciudades no colapsan así como una caricatura. Claro, como para cerrarlas, digamos, ¿no? Listo, sí, ¿no? Sino que agonizan. Una ciudad puede agonizar mucho tiempo. Y además pueden colapsar por partes. Cierta red puede colapsar, ¿no? Ya. Por su transporte público. Podrá decir que ya está colapsado, aunque hay muchos que dicen no, porque efectivamente la gente se desplaza a través de él. Bueno, será discutible si está ya colapsado o a punto de. El tema del sistema de residuos sólidos. Normandía rebalsa cuando llueve. Si eso no es estar colapsado, yo no sé qué será. Tendremos que esperar a que varias personas mueran producto de la contaminación. Es que deben estar muriendo. Tenemos que esperar a que llegue a ser pues ya esto pandemia. A eso me voy, que no ocurre un momento en el que dice, colapsó la ciudad, digamos, cerrémosla y hagamos otra, sino que son largas agonías, ¿no es cierto? Algunas redes, algunos servicios pueden colapsar, o zonas de la ciudad pueden echarse a perder realmente, ¿no? Y el problema es qué pasa con la calidad de vida, es decir, con la posibilidad de ser felices a lo largo de esa agonía. Por favor, desarrollarlo, el concepto de ser felices. Resulta que no es un sueño, no, hombre, es posible ser feliz. Es posible. Y las personas, y los cruceños me parece en particular, somos muy hichis para ser felices con muy poco. Así es. Hemos sido siempre gente muy sencilla y rodeados de dificultades somos gente eminentemente sonriente, ¿no es cierto?, liviana, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera muy sintética de poder decir, mira, necesidades humanas deberían ser lo que oriente la gestión de una ciudad, ¿no es cierto? Y cada grupo tienen necesidades humanas un poco distintas. Tenemos unas básicas, todos necesitamos cultura, necesitamos ocio, necesitamos salud, necesitamos nutrirnos, etcétera, etcétera. Y en algunos casos varía. O sea, un sector que es una élite intelectual, por ejemplo, tendrá necesidades humanas más sofisticadas, más distintas que un sector distinto. Pero en cualquier caso, lo que tenemos en común, los distintos... Exactamente, tiene que haber un punto donde confluyan, ¿no? Y necesitamos cosas básicas para eso, ¿no? Y en general necesitamos que quien asume de mano nuestra la responsabilidad de hacer funcionar la ciudad y recibe nuestros 400 millones de dólares al año, pues haga su parte. Porque eso es otra cosa que nos han metido en la cabeza, ¿no? De que, ¿para qué reclamás tanto, hombre? ¿Por qué reclamás tanto? Eso es un amargado. Oye, por favor, si yo te doy toda mi plata a vos, porque vos me prometés el oro y el moro y que me vas a hacer funcionar todo, ¿por qué pues no voy a poder reclamar después? ¿Acaso es un ataque personal y qué sé yo? Claro. ¿No? Entonces, la posibilidad de ser mínimamente feliz en la ciudad está pues relacionada con la capacidad que tengamos, ciudadanos y sobre todo los gestores, de hacer que entre 2 millones compartamos un territorio limitado, acotado. Será grande, pero es acotado, ¿no? Entonces no podemos terminar. Y un área que complementa y ayuda a conseguir ese estado de bienestar o ese ser felices, ¿no es verdad? Es tener una planificación permanente, porque es donde se hace el monitoreo, el seguimiento, vos construís posibles escenarios, no es que colapse al estado de muerte cajón la ciudad, pero en el hipotético caso de que aquí a 5 años o 10 años nosotros estemos en este escalón de riesgo por los derrames de líquidos, porque además hoy se los puede medir con precisión. Es que vos empezás en esa construcción. No tenemos, por ejemplo, al municipio un departamento de estadística. Claro. Eso es interesante. Increíble. No hay nadie que esté midiendo nada. Tu construcción de escenarios posibles es lo que te permite adelantarte a los conflictos espaciales y sociales. Te pido un corte cuando vamos en lo último vamos a hablar precisamente de esto que estamos... ¿Cómo evitar que estas cosas ocurran desde 2 puntos de vista? La primera, estudiándolos nosotros, nuestros propios problemas, monitoreándonos, y 2, aplicando experiencias exitosas de otro lado. Porque al final de cuentas no es tan difícil. Es que parece que no entienden que la planificación es...